Desde la invención de esta tecnología quedó marcada la sociedad, distinguiendo a una nueva generación siendo marcada por un gran avance tecnológico y que día tras día sigue teniendo mejoras. Hoy veremos cómo la primera generación se desarrolló, sus características y por qué es la base de esta gran tecnología que nos ha llevado al futuro. Acompáñenme. La primera generación de las computadoras abarca desde el año 1951 hasta el año 1958, aunque realmente estas fechas son de las máquinas comerciales, ya que es considerado el primer computador, el SUSE Z1 de 1938. Esta generación incluye las primeras máquinas electromecánicas, cuyo componente principal era el relé, que fueron reemplazadas rápidamente por los tubos de vacío. Las características estaban construidas con electrónica de válvulas y se programaban con un lenguaje máquina, es decir, con lenguaje binario. La primera generación de computadoras y sus antecesoras se describen en la lista de principales modelos que constó. 1938, el Z1, primera totalmente máquina electromecánica. Los componentes mecánicos daban bastantes problemas. Las Z fueron fabricadas por el alemán Konrad Zuse, cuyo trabajo fue menospreciado por haberse producido en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. 1939, el Z2, para mejorar el uso por primera vez de relés. Fue una máquina intermedia entre la Z1 y la Z3. 1941, el Z3, máquina completamente operativa usando relés. Cabe mencionar que estas Zetas fueron fabricadas con el hecho de poder calcular el tiempo de bombardeo. Siguiendo así con nuestra lista, en 1944, la ENIAC, considerada hasta unos años como la primera computadora digital electrónica en la historia, no fue un modelo de producción, sino una máquina experimental. Tampoco era programable en el sentido actual. Se trataba de un enorme aparato que ocupaba todo un sótano en una universidad. Construida con 18.000 tubos de vacío, consumía varios kilowatts de potencia eléctrica y pesaba algunas toneladas. Era capaz de efectuar 5.000 sumas por segundo. Fue hecho por un equipo de ingenieros y científicos encabezados por los doctores John W. McCluey y J. Presper Eckert en la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos. En 1945, el Z4 fue completado, rediseñado completamente tras perderse los planos y piezas anteriores de los Zetas durante los bombardeos aliados de Berlín. Fue la primera máquina en ser vendida comercialmente en 1950. En 1949, la EDVAC, segunda computadora programable, también fue un prototipo de laboratorio, pero ya incluía en su diseño las ideas centrales que conformaban las computadoras actuales. En 1951, la UNIVAC 1, considerada la primera computadora comercial en ser vendida, aunque se le adelantó a la británica Ferranti Mark I por unos meses y que nunca se tuvo en cuenta la Z4, que se adelantó casi un año, los doctores McCluey y Eckert fundaron la compañía Universal Computer UNIVAC, y su primer producto fue esta máquina. El primer cliente fue la Oficina de Censo de Estados Unidos. En 1953, Branik, para introducir los datos, estos equipos empleaban tarjetas perforadas, que habían sido inventadas en los años de la Revolución Industrial por franceses Joseph-Marie Jacquard y perfeccionadas por el estadounidense Herman Hollerith en 1890. La IBM 701 fue la primera de una larga serie de computadoras de esta compañía, que luego se convertiría en el número 1 por su volumen de ventas. En 1954, IBM continuó con otros modelos que incorporaban un mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético, que con sus años evolucionaría y se convertiría en el disco magnético. Ahora que hemos visto la historia de la computación y la hemos estudiado de cerca, podemos decir que el hombre la irá perfeccionando conforme pasen los años, hasta lograr su cometido y poder desarrollar una mejor máquina. Pero por lo mientras seguiremos en esta generación.
hecho en CCH Vallejo por Rodrigo Pulido Vázquez, en coordinación con el profesor Manuel Odilon Gómez Castillo. Música, piano, relajante, 1 hora. Música sin fines de lucro, solo para fines educativos.